A ver, creo que todos, en mayor o menor medida, sabemos lo que significa dejar de comer tantas harinas, dejar de comer tanto carbohidrato. Sentís definitivamente que la panza afloja, esa cuestión de hinchazón, se empieza a desinflamar. Ahora, la pregunta ¿es cierto o es un mito? Digo, ¿es una realidad o no? Que dejar de comer carbohidratos o comer menos carbohidratos desinflama también el resto de los órganos. Se lo vamos a preguntar a una experta licenciada en nutrición, Evangelina Sosa, la licenciada que está ahí con nosotros. Hola Eva, ¿cómo va? Buen día. A ver, te vemos pero no te oímos, Eva. Vamos a ajustar el tema sonido para tenerte y Hola escucharte. Coco, ¿cómo Ahora estás? sí, ¿Ahí me escuchás? ahora sí, Ahora sí. ahí apareció tu voz. ¿Cómo va, Eva? Muy bien, muy bien. Acá en este feriado vamos a hablar entonces de hidratos de carbono, parece. Parece que sí, hidratos de carbono. Digo, todos teníamos, no sé si escuchaste mi introducción, tenemos la experiencia de que la panza se desinflama realmente, uno se deshincha, o siente eso al menos. Ahora, ¿también es cierto que se desinflama el resto de los órganos? O habría que preguntar, ¿se inflaman el resto de los órganos por comer tanto carbohidratos? Es una gran pregunta, Coco. En realidad, la verdad es que en nutrición no hay nada que se pueda comer libremente y Ajá, nada que esté verdaderamente prohibido, ¿sí? Salvo ajá, en algunas situaciones especiales. Pero los hidratos de carbono se llaman macronutrientes y son nutrientes que están metiditos adentro de los alimentos. Los alimentos son como el empaque, ¿no? Son sí, como el empaque que contiene todos esos nutrientes. Cada vez que mordemos, estamos tragando, por ejemplo, una manzana, mordemos y estamos tragando parte de hidratos de carbono, ¿sí? ajá, Esos hidratos de carbono tienen tienen funciones y son muy valiosas las funciones. No están prohibidos y no son los villanos de la película. El sí, problema, ¿sabes cuál es, Coco? Cuando se nos va la mano muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, esto que ustedes están mostrando, los panes o los fideos. Entonces tengo una alimentación que se repite una y otra vez, en la sí, cual a lo mejor consumo en la noche fideos blancos porque estoy apurado, en la mañana como pan y después hago tortitas en el trabajo y entonces como alguna papa y cuando vos ves el recuento del día y la semana, lo que pasó es que está de más y el tipo de hidratos de carbono que elegiste, el tipo de alimentos con hidratos de carbono, ¿sí? No en sí, sí los hidratos, sino la calidad del hidrato, la frecuencia y la cantidad que consumimos cada vez. Eso sí puede provocar inflamaciones. Y hay personas que tienen problemas, ¿no? Personas como sensibles al gluten o personas que tienen sí, celiaquía, que entonces sí ellos claramente tienen que erradicar, no todos los almidones, pero sí tienen que erradicar los alimentos que tienen gluten, en este caso, que causan inflamación, ¿sí? Pero no correcto. es para todos, o no es la culpa de los hidratos, no sé si me hago entender. Sí, 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 sí. Ahora, la pregunta es, ¿se inflaman otros órganos también? ¿O solamente es cuestión de la panza, que uno la siente con lo que se llama, no sé, dispepsia, y uno la siente hecho un globo por momentos? ¿Los otros órganos se ven afectados también? Mira, a ver, sí se ven afectados, lo que no quiero es que quede como que son responsables los hidratos, ¿no es cierto? Los hidratos de Ajá, carbono hay de muchos tipos, pero por ejemplo, a ver, cuando vos decís harinas, porque en realidad yo estoy usando mal la palabra, vos decís Sí, harina, ¿no? sí, Normalmente los pacientes dicen, quiero dejar las harinas, o las harinas hacen que yo sí, tenga estos inconvenientes. Y está bien la pregunta porque estamos hablando de un alimento en específico, me refiero a la harina y todo lo que se haga con harina refinada, ¿no es cierto? sí. Entonces, eso sí, tenemos que tenerlos ajustados en una cantidad determinada. No es lo mismo consumir un arroz integral, por ejemplo, que un arroz blanco partido o ¿cuánto un pan sería? blanco. Perdón que te ¿Sí? interrumpa, porque Sí, dijiste una cantidad. ¿Cuál sería esa sí. cantidad como para decir está controlada? Bueno, la cantidad sería, la verdad, voy a parecer una política, ¿no? Porque no voy a dar ninguna respuesta. ¿Pero por qué? Porque en realidad depende de la persona, ¿no? Depende de las cantidades, depende de las edades, depende de la actividad Ujú. física que hagas. De repente, si estás quieto, durante la pandemia tuvimos que hacer como una disminución, ¿no? De la ingesta de ciertos alimentos y Ujú. si me gustan mucho los hidratos de carbono, probablemente se me iba la mano y ahí sería el mayor ajuste. Al que le gusta la carne, como escuchaba recién en la receta, los chorizos y demás, Sí. probablemente en una situación en que baja la actividad física, esos serán los alimentos que tendrá que ajustar en porción, ¿no? Ujú.
Entonces, no hay una cantidad específica y para todos, ¿no? Se hablaba antes que 130 gramos por día era el mínimo de hidratos de carbono y las guías alimentarias internacionales en general lo consideran ese número. Es la cantidad de glucosa que requiere el cerebro por día. Pero también se ha visto que hay otras maneras en que el cuerpo se hace de esa glucosa. No necesariamente tiene que ser una ingesta diaria. Por otro lado, a ver, la Organización Mundial de la Salud pone un tope con respecto a el consumo de azúcares, ¿sí? Azucarados, azúcar agregada, ¿no? El azúcar blanco, la miel o todos esos agregados que le hacemos, tanto a los productos que ya vienen envasados como los que nosotros usamos en casa, ¿sí? Ese sí tenemos un número y es un número que la Organización Mundial de la Salud propone que sea del 5%, pero después hubo tanto revuelo con este tema que se volvió a colocar en el 10% de la cantidad de energía total día, que equivale más o menos entre 5 y 10 cucharaditas de azúcar, digamos, en todo el día, ¿no? Esos hidratos de carbono tienen un número fijo, por así decirlo. También tienen un número fijo las fibras, que también son hidratos de carbono, ¿sí? Las fibras vienen de la familia de los hidratos de carbono y tenemos un número entre 25 y 38, 35 gramos de fibra diaria, demostrado, por ejemplo, bajar la muerte por todas las causas. Sí. Entonces, ¿son importantes? Sí. ¿Se nos puede ir la mano? Sí. ¿Pueden provocar flatulencias? Sí. ¿Pueden provocar inflamación, dolor abdominal? Sí. Pero hay que revisar en la historia de cada uno qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? No los podemos asesinar a todos. Decir, bueno, listo, dejo las harinas, dejo los hidratos, ¿no? Vos sabés que en lo personal siento que cuando desayuno con harinas estoy pesado. Me siento decaído y por ahí tomo otro tipo de desayunos por cuestiones de rapidez. A lo mejor me como una fruta. ¿Sabes qué me pasa igual? Y demás, y siento como que el cuerpo reacciona distinto. ¿Eso tiene que ver con este proceso inflamatorio también? ¿Puede ser o no? En realidad, bueno, para responderte personalmente a lo que vos me estás contando, tendríamos que ver todo tu historial alimentario. ¿Qué pasó la noche anterior? ¿Qué venís comiendo en todos estos días? ¿Sí? A veces uno haces una foto de algo, de un momento, y eso es difícil darle una explicación a eso, ¿sí? Es probable que sí sientas que cuando consumes hidratos de carbono, por ejemplo, de que venga de una harina refinada, tengas esa respuesta. ¿Por qué también? A lo mejor, no sé tu caso, pero a lo mejor tu alimentación es baja en fibras, ¿sí? Si tu alimentación es baja en fibras, tu microbiota, que es toda esa colonia de bichitos que tenemos en el intestino, que es tan personal como la huella dactilar, ¿sí? A lo mejor están maltratados tus bichitos del intestino, ¿sí? Tu microbiota. Entonces tiene reacciones, también aumentan las flatulencias o aumentan los dolores o aumenta la sensación, digamos, de que algo no te está cayendo del todo bien cuando lo consumís, ¿no? Por eso es que hay que hacer una revisión general y ver cuántas harinas refinadas, harinas blancas, ¿no? Por ejemplo, facturas, por decir. Claro. ¿De dónde viene tu consumo? Tortitas y demás. Y también ver si estás haciendo una alimentación baja en harinas, si no estás tirando muy para abajo la cantidad de fibras que estás consumiendo en el día, porque eso afecta a la microflora y la microflora afectada también produce, digamos, malestares de tipo abdominales, ¿sí? Y también inflama otros órganos, ¿no? Eva, ¿cuál sería menos fibras de las... Sí, Eva, ¿cuál sería como una alimentación lo más equilibrada posible en cuanto quizá no dejar las harinas del todo, pero sí tener un equilibrio, cuidando la microbiota, como bien explicabas vos, y teniendo también en cuenta otros nutrientes que nos hacen bien, ¿no? ¿Cuál sería como el equilibrio en términos generales, entendiendo que cada paciente es único? Mira, es muy inteligente tu pregunta, porque si nosotros vamos a hablar de harinas, la verdad es que sí podríamos dejar las harinas. Sí. Podríamos dejar las harinas. Lo que no podemos dejar son los hidratos de carbono, claro. Completa y absolutamente. Si vos decís, bueno, yo no voy a comer más harinas refinadas y blancas, en realidad es una buena opción, no es una mala opción, ¿sí? Y decís, bueno, ahora voy a empezar a consumir, por ejemplo, panes con avena, centeno, cebada, además de un poco de harina de trigo integral que tenga la masa. Voy a elegir ese tipo de... En realidad es una buena opción, vas por buen camino por eso. Si dejas las harinas, y cuando hablamos de harina hablamos de refinados. Cuando a veces la persona piensa en dejar las harinas, piensa en dejar todos los hidratos de carbono. Entonces no voy a consumir
legumbres, no voy a consumir cebada, no voy a consumir arroz integral, no voy a consumir frutas. Entonces ahí se vuelve como demasiado dramática la posición, ¿sí? Porque bajamos fibras que ya sabemos que son indispensables. Me voy a meter en si lo quiero práctico dejar las de nuevo. harinas refinadas, déjalas. ¿Sí? Me voy a meter en lo práctico de nuevo, Angelina, porque yo sé que estamos diciendo muchas cosas, habría que ver. Digo, para un fanático de las tortitas en la mañana como yo, y de las pastas, que incluyen gran cantidad de harina, digo, ¿cuánto sería un volumen? Decimos, mirá, si comés pastas tantas veces por semana, no vas a tener grave problema. ¿Y cuántas tortitas me podría llegar a comer, digamos, como para decir, bueno, más o menos? Yo sé que cada uno en particular, como decía Anita, tiene distintas diferencias, pero digo, ¿cuánto podría ser el permitido general mínimo, digamos, como para no perder esa parte de la vida que es tan linda, además, ¿no? Claro, exacto. Mira, a ver, yo te respondo así. Bien. Jugátela, ¿no? ¿Vos? Hacémelo a política la respuesta, por favor. A política, dale. Voy a intentar. Bueno, Dale. en realidad podrías. O sea, como nada está prohibido, Bien. vos podrías consumir tus pastas, un plato de pastas al dente. Si Bien. puede estar, también pueden haber frutas después de postre, o puede haber una ensalada, o Bien. puede ser que esa pasta esté hecha con vegetales, como tantas de las recetas que a veces hacen ustedes en la cocina. En realidad sería excelente. Si querés comerte una pasta como te gusta a vos, con la salsa que quieras, no está mal, está bien que lo hagas, no está mal. Pero sí te digo que en el contexto general de la semana tendrías que estar comiendo 400 gramos o más de frutas y verduras de manera diaria. Para equilibrar. Claro, incluyendo 3 o 5 porciones, por ejemplo, de cereales o de harinas que vengan de granos enteros, ¿no? También que haya, o sea, que vos tengas la sensación que tu comida siempre está ligada a los vegetales, que siempre hay semillas, que siempre hay frutas, que siempre hay verduras. Bien. Si no puede ser en el día de la pasta, por lo menos en la noche, pero esto lo tenés que sentir, ¿no? Y tener una alimentación variada. ¿Qué quiere decir variada? Que por más que te gusten los fideos, no se vuelva que los fideos están presentes casi todos los días de tu vida, o de 7 días, 5 comidas son con fideos, ¿me entendés? Bien, Claro. hay que No sé si compensarlo con fibra. apolítica para Claro, la compensar. Si cantidad. comemos pasta, que sea con acelga, que sea con otro tipo de cosas. Bien, vamos con las tortitas, que es la parte que todavía no me respondes. Espérate. Vale. Pero tenés que, si vos querés comer qué sé yo, querés comer unos ravioles, querés comer fideos, no Sí. es que no los puedas comer. El Bien. tema es que no se vuelva muy frecuente y que observes si esa comida está bien, pero Bien. comes tortitas está bien. Comete una tortita 2 Bien. veces a la semana, una por día. ¿Son alimentos indispensables? No, Bien. pero si para vos lo son, disfrútalos, ¿sí? El tema es que vos te pongas un día a la semana a mirar toda tu alimentación y decir, che, todos los días estoy comiendo tortitas, sí, 3 tortitas por día, 4 tortitas por día, 7 días a la semana consumo una tortita, entonces quiero perder peso, quiero mejorar mi situación, podés ir bajando las cantidades sin eliminarlas. Pero también tenés que ver, ¿pero como 400 gramos de frutas y verduras por día? ¿Soy variado en la 400 gramos de fruta y alimentación? verdura. ¿Sí? ¿Cuánto sería 400 Eso gramos de tenés que fruta y verdura? Perdón que te pregunte todo, Angelina, me está volviendo loco. Vos Pero querés digo, una consulta 400 gramos de fruta y verdura, ¿qué personal. sería? ¿Una banana, una manzana y Excelente una naranja? pregunta. Con eso lo cubro. Exacto. A ver, sería, por ejemplo, por decirte, una berenjena Bien. de tamaño mediano a grande, más o menos, ¿sí? Bien. Tiene 200 gramos. Entonces, estábamos. te quedarían, ¿sí? 200 gramos que pueden venir de una manzana chiquita y, como vos decís, de una banana, por Bien. decirte. O una ensalada de tomate, 2 tomates, una berenjena, una fruta, 3 frutas. Ya con eso llegás al mínimo aceptable. Y Ajá. compensamos, Para que te quede digamos. una idea, lo correcto serían entre 2 y 3 frutas por día Ujú. y entre 2 y 3 porciones de vegetales, Genial. ¿sí? Bien. Estoy feliz. Bien. Yo me vuelvo a lo que te preguntaba Rodo más temprano en la nota. Y decíamos que me pasa también, cuando me excedo en esto de comer harinas en el desayuno, me siento, no sé si pesado o raro, como que Inflamado. se me altera sí, pero además se me altera la presión. Pueden ser estos síntomas. Entiendo lo que decías recién, que sacamos la foto del momento y por ahí no tenemos en cuenta de cómo veníamos comiendo el día anterior o los días anteriores. Pero estoy bien, me levanté liviano. Eso, desayuno, me excedo en harinas e inmediatamente tengo una reacción de sentirme no del todo bien. ¿Me estoy excediendo ahí en el porcentaje de harinas o de carbohidratos? Bueno, Perdón, de tendríamos hidrato de que- carbono.
Sí, tendríamos que sentarnos los dos y hacer, por ejemplo, escribir o conversar acerca de la alimentación de por lo menos 3 días tuyos, para evaluar si el patrón de comidas que estás eligiendo, que sería esto que se repite una y otra vez, es excesivo, ¿sí? Bien. Después lo otro es si estás cuidando tu microbiota, que era lo que hablábamos del tema del uso de las fibras y el consumo, por ejemplo, de agua. Porque tu microbiota te puede molestar con este tipo de alimentos porque a lo mejor vos, ponele que no, como hablamos recién, que no sea un exceso de tortitas que comas, ni que comas de más fideos, pero a lo mejor estás muy bajo en fibras, entonces los bichitos buenos y malos de tu intestino crecen y también fabrican gas y hacen cosas cuando no están en equilibrio. Y eso viene de la fibra, entonces a veces no solo es eso, sino que tenés otras cosas que no están bien. Tu alimentación no es diversa, no es variada y no es ajustada a vos, ¿sí? Bien. Eso sería. Ahora, si vos me decís, mira, yo cada vez que como en la mañana como panes de harina refinada y me hacen mal, entonces yo te diría, no los comas más, Coco. No comas más tortitas y eso, si vos sentís que eso no te cae bien, esos son alimentos como superfluos, ¿sí? Los podés dejar. Y podés incluir el yogur, podés incluir frutas, podés incluir frutas secas, ¿no? O sea, otras opciones. Eso que se usa ahora, el batido de avena con que se hace en la mañana como un panqueque, ¿no? La mañana calentito. Sí. Bueno, todas esas cosas son opciones válidas para hacer. No tenés por qué comer hidratos de carbono que vos sentís. De hecho, tenés que hablar bien con tu cuerpo. Si te está diciendo que no le cae bien, no está mal que los dejes. Lo que no está bien es tomar una posición radical con todos los hidratos de carbono, sean harinas o no. ¿No es cierto? Perfecto. Clarísimo, Angelina. Gracias por estar con nosotros este rato de un lunes feriado y que tengas buena semana, ¿eh? Bueno, y ahora que cortemos, no se pongan a comer tortitas, ¿eh? No. Una Te sola, juro que no. El corte. Con harina integral. Chao, Angelina, bueno. gracias. Chao, hasta luego. Gracias por el